Hola a todo el mundo, vamos a ver en la clase de hoy todo lo que relativo a distribución en planta. Y cuando estamos hablando de distribución en planta estamos hablando de los distintos tipos de layout en los procesos de producción y los distintos tipos de procesos de producción. ¿Cuáles son las características de los layouts y cuáles son las características de los procesos de producción? ¿Qué requisitos tenemos que tener? Y vamos a ver algún ejemplo práctico o algún caso práctico para aprender a cómo desarrollar esta cuestión de distintos layouts. Para lo cual tenemos que definir qué es un layout, que es la mejor ubicación de todas las maquinarias del proceso de producción, tratando de conseguir la máxima economía y la mejor eficiencia, siempre con la seguridad de los operarios como norte, seguridad y satisfacción. Yo digo más seguridad que satisfacción. Siempre teniendo que en base el principio básico rector del layout, donde dice que el layout debe ser absolutamente coherente con el orden natural del proceso. Si miro el layout y miro un flujo de procesos, seguramente te voy a encontrar una absoluta coherencia entre uno y otro. Sistemas productivos. Hay dos sistemas productivos por excelencia. Uno es el empuje o push y otro es tracción o pull. El sistema de empuje o push, que es el americano, trata de incrementar la eficiencia en la producción, sobre todo teniendo en cuenta que no deben faltar ni materias primas ni productos en proceso para los procesos que le siguen. Y el sistema de tracción japonés o pull es donde el último sector le pide al anterior, el anterior al anterior, el anterior al anterior. ¿Cuál es el inconveniente del sistema push? Que genera genera inactividad en inventarios o inventarios de productos en proceso y de productos terminados inmovilizados, y sobre todo genera a través de esta inmovilización o mayor inmovilización se pueden generar también mayores pérdidas por desperdicios en el sector de producción. En cambio, en el sector japonés los sectores se piden lo justo y necesario para el proceso anterior y el anterior, tratando de mantener la menor cantidad de productos en proceso posible y la menor cantidad de materias primas. ¿Cuáles son los tipos de distribución en planta? Tengo de distribución por operaciones intermitentes y distribución por operaciones continuas. La distribución por operaciones intermitentes se caracterizan por bajos volúmenes de producción, mano de obra intensiva, cambio frecuente de programas y flujo discontinuo. Esto, por ejemplo, en la industria de farmacéutica. Y en cuanto a las operaciones continuas, la característica es alto volumen de producción, equipos de uso especializado, pocos productos y productos estandarizados. La estandarización es la característica de las operaciones continuas. Por ejemplo, la industria automotriz. ¿Cuáles son los objetivos de la distribución en planta? Es muy simple. La integración de todos los factores que afecten a la producción y a la distribución. Movimiento de materiales de acuerdo a las distancias mínimas. Cuanto mínimas sean las distancias, mayor se favorece el movimiento y mejores los costos. Cuando menores son las distancias, favorece la circulación del trabajo a través de la planta. También favorece la utilización efectiva de todo el espacio de la planta. Seguramente al haber menores espacios, genero mínimos esfuerzos y seguridad de los trabajadores, y tengo mayor flexibilidad para facilitar reajustes o ampliar. Esto me da para formular los principios básicos de la distribución en planta, que son principios de satisfacción y seguridad, que ya hablamos en el punto anterior, principio de integración al conjunto, todos los sectores de área de las distintas
partes de la producción, de las distintas áreas del proceso productivo, deben estar absolutamente integrados. Principio de la mínima distancia recorrida es cuando cada sector trata de estar lo más cerca de cada uno de los sectores de producción. Me tocó vivir una circunstancia muy especial cuando Volkswagen compró la planta de Chrysler en Argentina, compró las plantas, perdón. La planta de San Justo se dedicaba a la fabricación de automóviles, la planta de Monte Chingolo se dedicaba a la fabricación de camiones y camionetas. La gente de Volkswagen tomó la decisión de discontinuar la fabricación de camiones y camionetas y trasladar la planta de pintura, de catafores y pintura de autos, a la planta de Monte Chingolo. Es decir, se armaban las carrocerías, se ponían arriba de un camión, se mandaban a la planta Monte Chingolo, se pintaban y de vuelta el resto del proceso productivo lo cumplían en la planta de San Justo. Es decir, se tardaba mucho más el proceso de producción, se encarecía sensiblemente el proceso de producción, en definitiva, violaba todos los principios de distribución de planta. Obviamente, el principio de la circulación y el flujo de materiales es muy importante en cuanto a la mínima distancia recorrida, y se trata de aprovechar no solamente el ancho y el largo de la planta, sino el ancho y el alto de la planta, sobre todo en el tema de almacenamiento de materia prima de productos terminados, en la medida que esto así sea posible, de acuerdo al tipo de producto que sea. Y por último, el principio de flexibilidad en cuanto que nos permite cambiar los tipos de procesos o al cambiar el orden de algunos procesos o algunas maquinarias que vayan evolucionando de acuerdo a la tecnología. Por último, tenemos tres tipos de distribución en planta: distribución por posición fija, por proceso y por producto. Por posición fija, en este caso el producto no se mueve, todo va hacia el único espacio que es el producto. Por ejemplo, la fabricación de barcos, por ejemplo, la industria de la construcción, fabricación de edificios, todo se mueve hacia un único lugar. Distribución por proceso sigue el flujograma y se utilizan varios productos y hay flujos intermitentes, esto por ejemplo en la industria automotriz. Y la distribución por producto, cuando el layout vas caminando por el layout y vas viendo las distintas partes del proceso de producción. Características son productos altamente estandarizados y de gran volumen. Por ejemplo, acá dicen lacería. Yo le agregaría también las terminales automotrices.